Hola, hola, hoy estaremos haciendo estas deliciosas semitas o conchas de una manera muy fácil sin necesidad de amasar. Es una versión muy accesible para el bolsillo, así es que acompáñenme a ver cómo se hace. 500 gramos de harina todo uso, 90 gramos de azúcar, 90 gramos de manteca o mantequilla, 10 ml de vainilla o a tu gusto, un huevo, 10 gramos de levadura seca y 8 gramos de sal. Primer paso y muy importante, tamizar la harina. Así se obtiene el resultado que les mostraré luego. Una vez lo tenemos, va la sal para adentro, le damos una movidita, hacemos un hueco en medio y aquí viene el huevo. El azúcar, levadura, manteca, agua tibia muy importante y la vainilla que la cambié por transparente. Vamos a mezclar esto hasta ya no poder con la espátula, le metemos mano entonces o lo hacemos de una sin complicaciones. Le vamos poniendo el agua de a poco y seguimos integrando. Aquí ya estoy con los últimos pasos para la masa. Como les dije antes, yo estoy usando una mezcla de manteca y de mantequilla que la puse ahora y esto no es más que integrar. A mí no me llevó ni 3 minutos terminar con esta masa. Quiero que vean mi técnica de integración. Agarro y aprieto la masa en mi mano. Me funciona muy bien, pero me gustaría saber cuáles son sus técnicas. También me gustaría aprender de cada persona. Ya ven que cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Díganme en los comentarios qué opinan sobre eso. Miren, esto ya está listo para llevarlo a reposar. Le pondré un poco de aceite por encima y lo voy a cubrir con papel film, que puede ser bien una bolsa plástica. También le voy a poner un paño y lo dejaré reposar por una media hora. Y como aquí no se pierde tiempo, mientras tanto vamos a hacer la pasta de las conchas o semitas. Tengo 200 gramos de harina, tengo 100 gramos de manteca vegetal, 80 gramos de mantequilla y 200 gramos de azúcar. ¿Que podemos sustituir la mantequilla por manteca vegetal totalmente? Claro que sí. Le ponemos 5 ml de vainilla y queda igual de sabroso. Bueno, aquí ya estoy cremando el azúcar con la grasa. Estamos usando azúcar normal, así es que hay que hacer este paso para deshacer lo más posible el azúcar. Tengan en cuenta que no se va a deshacer completamente, pero sí hay una diferencia. Y aquí viene la segunda parte de la harina. Les comento que la mayoría de personas usan cantidades iguales en esta parte para la pasta. Yo creo que depende mucho del clima donde tú estés. A veces la pasta absorbe tanta humedad. Al menos aquí, para mí, cuando tiene las mismas cantidades es inmanejable. Prefiero usar poquita grasa y si la masa pide más, pues se la damos. Bueno, vamos a guardar esto con papel film. Mientras tanto, yo voy a hacer una pasta de chocolate. Aquí tomé solamente un poco de la pasta que ya vieron cómo hicimos y le voy a mezclar 10 ml de cacao amargo. Y pues voy a revolver esto, vamos a integrarlo todito hasta tener ya esta plasticina. Qué cosa más bella. Y lo tenemos. Vamos por la masa de nuestras semitas o conchas, o bueno, cuéntenme cómo le dicen en sus lugares. Vamos a desgasificar esto y vamos a estar usando el aceite en todo este proceso. Le damos, le saco el aire y esto ya está. Voy a poner aceite en el mesón. Y lo voy a revolver aquí y vamos a voltear aquí la masa para darle una amasadita para seguirlo desgasificando. Miren, sin necesidad de amasar, miren qué cosa más preciosa. Les quiero mostrar esto, miren, yo les digo raspa. Esta es casera, esta la hice de una tapadera de una lata de leche y miren, es súper bueno a la hora de amasar, me encanta. No me podía quedar con las ganas de mostrárselas. Y miren aquí la masa, miren qué preciosidad. Esta vaina está divina. Vamos a empezar a porcionar esto. Ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran, que les guste, que les convenga. En mi caso yo lo voy a porcionar como de unos 70 gramos, exactamente 70 gramos. Y así lo voy a hacer todo. Y sin perder el tiempo les muestro cómo voy a hacer yo estas bolitas. Vean, aquí voy metiendo la masa con la masa y la masa de la masa y la masa. Y aquí está. Esto es todo lo que voy a estar haciendo. No son muy grandes, son pequeñas la verdad. Y así le vamos a hacer con todito hasta terminar.
siempre utilizando aceite porque esta masa es bien floja, entonces se pega en la mano. Si no lo hacen con aceite se les va a estar pegajando todo ahí. Y bueno, aquí les estoy enseñando la última y esto ya va a estar listo. Toca el turno de la pasta. Vamos a usar harina para poderla manipular bien. Y pues ustedes estirenla, pueden estirar con una prensa, tortilla, lo pueden hacer con un nylon, como ustedes quieran. El caso es que estirenla. Le vamos a poner un poco de grasa encima a la bolita antes de ponerle la pasta. Yo no lo voy a hacer porque ya manipulé la pasta con bastante aceite, entonces como que no es necesario en mi caso. Y de esta manera voy a hacer con todo. Aquí voy a hacer una de chocolate y mantequilla porque no es vainilla. Voy a aquí inventar la verdad. Ya esto fue lo que salió. Y aquí ya la estaba haciendo de otra manera. Puse la masa y ya ni sé ni qué hice. El caso es que ahí está. Se entiende, ¿verdad? Se entiende. Yo sé que sí. Bueno, miren, aquí ya terminamos. Vamos a cubrir esto hasta que doble volumen. Aquí le voy a hacer unas medias rayitas así superficiales porque la verdad es que no quiero que queden bien marcadas. Voy a dejar ahí que se craqueleen ellas solas como quieran. Y cuando esto ya se vea más marcadita, que ya esté doble volumen, entonces, miren. Aquí lo que les decía del craqueleo, miren. Aunque estas no se craquelearon tanto, están rebeldes igual que yo, pero bueno. Esto va para el horno 180 Celsius por 20 minutos. Y aquí están ya estas preciosuras y viene la parte más importante de cada receta. Por supuesto que sí, voy a tomar esta 2 en 1, esta será. Pero no le pierdan de vista, miren qué cosa más preciosa. ¡Ja! Y es que esperen a probarla, vean. ¡Uf! Delicioso. Sin amasar, con un presupuesto accesible. ¿Qué más le podemos pedir a la